Wow, mi gente, miren qué hermosura de lagartija hemos encontrado en un lugar hermoso llamado La Vega, en República Dominicana. Vamos a observar sus hermosos detalles. Y es cierto que hemos hablado de ejemplares como este antes, pero ya que hemos adquirido una nueva cámara, vamos a aprovechar la oportunidad para ver su hermosura en su piel, incluso sus dientes, mandíbula, todo, mira todo su cuerpo. Además, ahora estamos utilizando guantes porque vemos que se ve más hermoso el video y también porque es más higiénico para ellos y para nosotros. Hay que animar más hermoso. Mira su piel, como todo es tan perfecto. Sus escamas, mira cómo muere de la goma de este guante. Mira sus patas. Cuando se sienten asustados las lagartijas, cuando tú la atrapas, suelen hacer eso en tus manos. Una razón más por la cual utilizar guantes. Definitivamente utilizar una nueva cámara es una nueva experiencia. Porque mira cómo lucen esos detalles. Es un ejemplar de Anolis cabezón extraordinario. Muerde con bastante fuerza. De hecho, este es uno de los lagartos más feroces de la República Dominicana. Entre ellos, me refiero a que ellos son bastante territoriales. Cuando otra de su especie se acerca a un lugar que a ellas les gusta o a un lugar donde hay hembras, se pelean bastante. Tengo video aquí en el canal sobre ellos que aún no le he publicado. Quizás después de este video te lo muestre, sobre algunos de ellos defendiendo su territorio, que son bastante agresivos. Vamos a ver si es que está respirando con un poco de dificultad. Cambiamos la posición porque viste como que tragó, como cuando dicen tragó en seco. ¿Tú ves? Entonces vamos a tratar de cambiar la posición para que, si ese es el caso, no se lastime o no se le vaya el aliento. Espera. Los lagartos producen sonidos, se emiten un sonido. Pues sí. Cuando están peleando o cuando los atrapas, hacen un sonido como cuando te estás chillando los dientes, rechinando, cuando tienes, como por ejemplo que tú haces que un sonido así de similar. La piel de su boca es bastante delgada. Puedes ver que es un poco transparente y que la luz como que atraviesa un poco esa piel. Asimismo es la papada, que es eso de abajo, eso que extienden y que dicen que están haciendo como lagartija. Eso de abajo, que es como una aleta inferior. Eso. Que según investigue, mira, wow, le está exhibiendo, mira. La hacen para regular su temperatura, pero más que todo lo hacen para verse más imponente, para verse más amenazantes ante sus depredadores o rivales. Sí, este tiene muchos depredadores. Las lagartijas acá son alimento de las aves y de las serpientes. Serpientes, Greco, aquí hay serpientes. Bueno, nombrémosles como realmente deberíamos. Aquí hay boas y hay culebras. Por fin se fue un sonido que sonaba para allá, un sonido como de una planta. Ahora sí vamos a hacer este contenido con más agrado, ya que no va a haber un ruido de fondo como de una vibración que... Esta es una lagartija de tamaño mediano si la comparamos con otras que hay aquí en nuestro país. Hay que son más pequeñas y otras más grandes. Por ejemplo, el Anolis gigante de la Hispaniola aquí, o el nombrado saltacocote, una criatura que parece mítica, pero que realmente existe en nuestro país y que ya la hemos documentado en nuestro canal. Ese es mucho más grande que esta y en color verde, aunque también tiene la capacidad
de cambiar de color el otro ejemplar. Y mira, ahí de fondo tenemos otro ejemplar de Anolis cabezón. Mira, este es uno que de hecho cada vez que atrapo uno lo veo como diferente. Ese tiene como una especie de pestaña, mira. Bueno, como una sombra negra de lápiz. Y allá vamos a acercarte. Hay otro Anolis cabezón. Estos no son tan difíciles de atrapar, los demás sí que lo son. Y ellos viven acá, en todo este territorio ahí donde hay basura, donde hay palos. Son lagartijas arborícolas principalmente, aunque tú también la vas a ver en el suelo defendiendo un territorio, como te dije, o alimentándose de moscas. Son un controlador natural de insectos. Comen arañas también. Dicho sea del paso, los insectos, los arácnidos, los escarabajos son animales diferentes. Son distintos. Un insecto y un arácnido no es lo mismo. Esto depende de, por ejemplo, si tiene antena o de la cantidad de patas que tienes, etcétera. Entonces, esto es un lagarto Anolis cabezón. En nuestro país también hay iguanas, pero esto es bastante pequeño si lo comparamos con las que hay aquí, que son las ricordi y las rinoceronte, endémicas. Pero también hay otras, por ejemplo la iguana iguana, que es la iguana verde, una grande que hay. De esa hay muchas en La Vega, en Libertad. Son especies invasoras, pero este no, este es endémico de nuestra isla. Wow, mosquito intentando picarme el guante, ¿viste? Aquí hay muchos mosquitos, eso sí. En la República Dominicana llueve con frecuencia, casi todo el año. Entonces vamos a dejarlo ahí donde estaba, con su cola larga. ¿Ves? Incluso se quedó ahí. Si hubiera sido otra especie de lagartija, se hubiera ido hace tiempo. Estas son más, no dóciles, pero menos miedosas. Allí había una lagartija verde que se fue de una vez, y ahora mismo estoy viendo otra que es llamada Anolis de corteza. Vamos a ver si la vemos desde aquí. Vamos a ver, vela ahí. Ve la silueta en ese palo, está un poco lejos y ahí está. Eso es un Anolis de corteza o Anolis distichus. Diría que la República Dominicana es un paraíso no solamente para las aves, sino para los reptiles, como las lagartijas. Por eso acá hay tantas. Si te encanta este tipo de contenido, de temáticas, y quieres que hagamos más en nuestro canal, pues suscríbete a nuestro canal. Así como vamos a saber si hay un público que le interese este tipo de contenidos. Dale a me gusta, coméntame de dónde me está mirando mi gente grandiosa de YouTube. ¿Será que yo llego a Estados Unidos o a Colombia o del otro lado del charco? ¿Qué será lo más lejos que yo puedo llegar? O de aquí mismo del país, ¿de qué provincia me miras? Yo soy Greco Sánchez Cabrera. Un placer tenerlo acá. Dale like si te gustan los animales y vamos por más.